Ya, ok, entonces vamos a ver la segunda parte de las rebeliones indígenas y de alguna manera vamos a poder conversar sobre la más grande de ellas, que fue la liderada por José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II, ¿no? Él reclamaba ser el descendiente de Túpac Amaru I, ya, el último inca de Vilcabamba. Nació en Tinta el 19 de marzo de 1738. Segundo hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. Heredó, perdón, el curacazgo de Surimana, Tungazuca y Pampamato. O sea, en este caso era de una familia aristocrática indígena. Por ende, él accedió a la educación dirigida para los caciques, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan cuando hemos hablado de la educación en la colonia, ¿no? Dijimos de que era más bien una educación elitista, era una educación poco accesible a las mayorías, ¿no? Solamente accedían los españoles y criollos y adicionalmente o en todo caso los curacas, ¿no? Pero tenían una educación aparte, ¿ok? Solamente en este caso dirigida para menesteres administrativos, o sea, no a los caciques, no los educaban de una manera integral como puede haber sido con un criollo, con un español. Eso para que todo para evitar de repente que tuvieran algún tipo de, o pudieran liderar rebeliones, ¿no? O algún tipo de movimiento separatista, pero sin embargo, eso no se pudo evitar, ¿ok? Entonces, José Gabriel Condorcanqui fue educado por los jesuitas en el Colegio de Curacas de San Francisco de Borja, ubicado en el Cusco. Tenía alrededor de 20 años cuando en 1760 contrajo matrimonio con Micaela Bastías Puyucabo. Era propietario de cocales en Carabaya, chacras en Tinta, vetas de minas y sobre todo dueño de 350 mulas, por lo cual era conocido peyorativamente como el Curaca Arriero. ¿Cómo inició la revolución? ¿Cómo inició el movimiento de José Gabriel Totocanqui? Se inició formalmente, ¿no?, en la práctica un 4 de noviembre de 1780, con la captura del corregidor Antonio de Arriaga en Tinta, Cusco. La ejecución de Arriaga terminó siendo un espectáculo público en el que se trató de respetar las prácticas cristianas. La muerte del corregidor Arriaga no simbolizaba exclusivamente un ataque al español, sino principalmente a la autoridad abusiva que éste representaba. Entonces, podemos decir que en este caso fue más bien una reacción, ¿no?, ante un sistema que los indígenas soportaban de manera continua, ¿no? Entonces, la ejecución de este corregidor simbolizó una especie de sublevación, de rompimiento del sistema. ¿Ok? Ahora, sin embargo, ¿no? O sea, el movimiento de José Gabriel Condorcanqui se dio, mejor dicho, se conoció, ¿no?, en el periodo ya de las reformas borbónicas, ¿no? O sea, el periodo en el cual entra una nueva dinastía a gobernar la corona española y por ende, en este caso, trabajaba en distintos, en cambios del sistema estructural colonial, ¿no? Entonces, en el aspecto económico y fiscal tuvieron un impacto en diferentes sectores de la sociedad, ¿no? Estas reformas borbónicas. Por ejemplo, en el comercio y los tributos fueron dos de las esferas más afectadas. En ese caso debe entenderse la rebelión de Tupac Amaru II. O sea, no es que Tupac Amaru de alguna manera el movimiento haya iniciado de repente en una estructura tradicional como fue la de los Habsburgo, no. Fue un movimiento ya de reforma, de cambios, liderados por los Borbones, y que en este caso, y que incidía más que todo en los cambios tributarios, ¿sí? En cobrar más impuestos, ¿no? Y eso fue lo que de alguna manera, ya fue como que
la gota que rebalsó el vaso de la perseverancia de la población indígena, ¿no? Entonces, Tupac Amaru II manejó magistralmente este movimiento particular, según el autor, en el que se juntaron intereses provenientes de diferentes sectores sociales. Los criollos, a los criollos les ofreció la abolición de aduanas y alcabalas, que estaban siendo controladas por los peninsulares y el personal venido de afuera, o sea, de España. Ante los mestizos puso énfasis en la erradicación de los repartos, si eran arrieros o artesanos, y de aduanas y alcabalas si eran pequeños pobres. O sea, de alguna manera el movimiento comenzó más, o sea, empezó a aglutinar diversos sectores de la población, ya, no necesariamente, no exclusivamente indígenas, sino en este caso ya, entonces, seguimos. Ya, entonces, más que todo, fue un movimiento que se comenzó a cristalizar debido más que todo a la reforma tributaria, ¿no? En donde en ese caso la población estaba muy descontenta con los nuevos impuestos que venía en este caso a establecer la corona española. Entonces, en este caso, Tupac Amaru empezó a aglutinar diversos sectores, criollos, mestizos, y las promesas eran que yo te voy a, si este movimiento sale, triunfamos, pues yo te voy a estar, hacer consideraciones en cuanto a la tributación. O sea, les ofrecía a estos sectores, más que todo, mejoras a su propia situación. Para los indígenas tuvo otra agenda, por eso se habla que hubo el movimiento de las dos agendas y los dos movimientos. Otro discurso, ¿no? Él le dijo que no habría más tributos mientras durara la rebelión. Y aunque hizo hincapié en abolir la mita, se refirió exclusivamente a la mita minera. De la mita chacra o mita obraje dijo poco o nada. Se puede afirmar entonces que dio prioridad a las reivindicaciones de criollos y mestizos, o sea, no fue tanto una rebelión, podemos decir, sustancial, sino en este caso era más que todo un movimiento reformista, o sea, era un movimiento reformista de la reforma, ¿no? Con cambios no tan de raíz, sino en este caso ligeros. Entonces los pobladores indígenas iban a recibir de esto una menor gratificación. ¿Ya? Ahora, la capacidad de convocatoria de Tupac Amaru II fue amplia. Vinculó a ciertos grupos peninsular, criollos, mestizos, mulatos, negros e indígenas. Pero no todos tuvieron la misma ubicación ni gozaron de los mismos privilegios dentro del movimiento. La batalla de Sangarará, en este caso, se desarrolló, ¿no? De alguna manera el gran conflicto que surgió luego de esta realidad, este movimiento de rebelión indígena. Un 18 de noviembre de 1780 surgieron las primeras contradicciones en esta gran rebelión. La batalla de Sangarará, donde el triunfo de Tupac Amaru II significó la muerte de numerosos criollos y peninsulares refugiados en la iglesia local, mostró las fisuras irreversibles con la población blanca y el alto clero. Como resultado de esto, José Gabriel, que era cristiano practicante, fue excomulgado. De esta manera su figura se hizo más vulnerable, ya no contaba con el beneplácito divino. Frente a la subsiguiente frialdad de los españoles, el movimiento se radicalizó. Es ahí donde se empieza a radicalizar. Eh, entonces empieza esta asociación de Tupac Amaru II con la figura del Inca entre la población indígena. Para los mestizos y los más cercanos a la cúpula rebelde, Tupac Amaru II iba a asumir más bien como un cargo de virrey en Lima. Su rebelión era, por tanto, contra el mal gobierno de las autoridades coloniales, ¿no?
entre ellos corregidores y aduaneros, pero no necesariamente contra el rey de España. No obstante, la posibilidad de avanzar hacia Lima se diluyó rápidamente. Tupac Amaru II optó por tomar la ruta que conocía como Arriero y expandió el movimiento hacia la zona de Desaguadero, puerta de entrada al Alto Perú. En esta área tuvo su discurso, en esta área, mejor dicho, su discurso sufrió algunas alteraciones. Tuvo que centrarse más en ofrecer la abolición del tributo para las masas, porque las masas indígenas lo presionaron a ello. Además, fue necesario ofrecer la manumisión a los esclavos que se unieran a sus filas. Pero el sector criollo se había retraído, entonces los pobladores, hechos en más, habían rebasado las expectativas del movimiento. En enero de 1781, Tupac Amaru II atacó el Cusco, pero ya era demasiado tarde. Pocos meses después, en abril, fue derrotado, capturado por el ejército realista. El 18 de mayo, reproduciendo el espectáculo público de la muerte del corregidor Arriaga, sería ejecutado en la plaza central del Cusco, por órdenes del dictador José Antonio de Areche, tal como 2 siglos antes había sido ajusticiado Tupac Amaru I. Pero esta vez la ejecución fue masiva, pues incluyó a su esposa y a su hijo mayor Hipólito, quien llamaba a suceder a su padre como curaca de sangre real. En este caso, primero el tiempo en que surgieron, porque Tupac Amaru primero surge durante el movimiento de resistencia de los incas de Vilcabamba. Entonces, a él se le considera como el último inca. O sea, él es en sí el último inca en cuanto a vínculo de sangre. ¿Ok? No, son diferentes. Tupac Amaru primero surge más o menos en los inicios del periodo colonial, ¿no? Lo ajusticia, en este caso, el Toledo, que más o menos es como el quinto virrey. En este caso, Tupac Amaru II surge muchos años después, prácticamente ya en las postrimerías de la época colonial, ¿no? Entonces no son la misma persona, son diferentes. José Gabriel Condorcanqui, en este caso, él asume el nombre de Tupac Amaru II para reivindicar, en este caso, la continuación de los incas. Pero solamente es una reivindicación, es un uso del nombre nada más, pero no es que tenga un parentesco con el último inca de Vilcabamba. No, ya no. No. Ah, por eso Tupac Amaru segundo fue el último. No, no, el último inca en sí es Tupac Amaru I. José Gabriel Condorcanqui, en este caso fue un curaca que asumió el nombre de Tupac Amaru II para una continuidad. O sea, de sangre o. En este caso, sí. En este caso, a todos aquellos, ya, ok. Entonces continuamos. Ya, entonces, ya para poder terminar esa parte. Entonces, ahora, una figura importante en el movimiento fue Micaela Bastías, ¿no? Que nació en Abancay, en la sierra del sur del Perú, en 1745, cuyos padres fueron Manuel Bastías, afroperuano, y Josefa Uyucagua, que era indígena. A los 15 años ella se casó con el cacique José Gabriel Condorcanqui, tuvo Camaro II, y tuvo 3 hijos, Hipólito, Mariano y Fernando. En 1780 lideró junto a su esposo la gran rebelión anticolonial, buscando terminar con el mal gobierno, las injustas reformas fiscales y el abuso contra los indios. Durante la lucha se encargó de la distribución de armas y los alimentos para los rebeldes. También dirigió ataques guerrilleros, o sea, no solamente en este caso tuvo la figura de esposa, sino también en este caso funciones importantes dentro de la rebelión e incluso también comandó tropas. Al fracasar la rebelión fue capturada y llevada al Cusco, donde fue sentenciada a muerte. La pena se cumplió en la Plaza de Armas un 18 de mayo de 1781. Los verdugos le cortaron la lengua, la estrangularon y la remataron con patadas en su vientre. El mismo día fueron ejecutados también su esposo, José Gabriel Condorcanqui, su hijo Hipólito y su hermano Antonio.
Contribuciones, en este caso de Micaela Bastías al movimiento, ¿no? Micaela Bastías pertenece a un grupo de mujeres cuyo modelo de conducta femenina es muy antiguo en los Andes peruanos. Fecundó y dejó viva nuestra esperanza en una patria libre, soberana y pasó a la historia como un ejemplo de lealtad, heroicidad y sacrificio en la gran rebelión indígena. La figura de Micaela Bastías fue una mujer con ideologías muy fuertes, luchó por sus ideales hasta la muerte. En cuanto en sí a la rebelión tupacamarista, ¿no? Que en este caso tuvo como consecuencia la muerte de alrededor de 100.000 personas, al ser controlada por las tropas virreinales, ocasionó fue un nuevo colapso demográfico que afectó la productividad. Se prohibió todo tipo de manifestación artística o literaria que hiciera alusión al pasado incaico, como la lectura de los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega. Además, se suprimieron todos los títulos nobiliarios de los incas, incluido el de curaca. Se prohibió hablar en quechua o usar símbolos incaicos. Se creó en 1787 la Audiencia del Cusco para la efectiva ejecución de justicia. También se elevó el número de milicias en el virreinato hasta conformar un poderoso ejército de 50.000 hombres. Esto sin tomar en cuenta que las autoridades, como los corregidores, sobrepasaron la paciencia y el control de las más altas autoridades, por lo que se procedió a reemplazarlos por los intendentes o autoridades de cierto poder o con cierto poder militar. Es decir, la revolución de Tupac Amaru, en este caso, generó, en este caso, un, este, un ítem en la reforma borbónica. Entonces, como, o sea, como les digo, a los Borbones lo que más les interesaba era en este caso recobrar más dinero. Por ende, en este caso, querían que hubiera menos problemas en cuanto a la administración de justicia. Ok, chicos, hasta aquí terminamos la sesión. Voy a compartir el enlace para poder continuar con el repaso correspondiente.